Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estaré compartiendo esta clase, digamos, un poco adicional, porque la parte de ggplot y de R Markdown son cuestiones que no se suelen impartir en el curso de seminario, sino que se deja para que los estudiantes puedan aprenderla por cuenta propia. Sin embargo, vamos a agregar esta clase adicional en caso de que algunos los necesiten o Entonces, pretendemos, perdón, que tuve que detener la grabación por un ruido de fondo, hay una guaguita anunciadora, pero en caso de que lo que nosotros vamos a hacer hoy es presentar la ggplot 2, presentar un poquito sobre el tema de mapas y gráfico dinámico con el paquete Plotly y finalmente presentar un poco de R Markdown. Entonces nosotros con R Markdown y LaTeX tenemos una segunda alternativa de redacción que nos ayuda mucho en el tema de los formatos. Ahora bien, chicos, como el tema, digamos, del formato y del manejo de LaTeX tiene una curva de aprendizaje mucho más, digamos, plana, es más difícil, toma más tiempo aprender, desarrollar el manejo del software, no es, digamos, recomendable que en una práctica de una semana pues le dediquen tanto tiempo al desarrollo, al aprendizaje de R Markdown respecto a lo que pudiesen estar en R, sino más bien la mayor cantidad del tiempo debería de estar disponible o debería de dedicarse al tema del análisis estadístico como tal, que es el tema evaluable del curso. Pero, sin embargo, el tema del formato se facilita mucho si se trabaja con R Markdown respecto a cuando se trabaja, digamos, con otros paquetes como R, donde hay que estar copiando, pegando, cambiando formatos, si modifico algo. Sin embargo, cuando se evalúa la calidad de la redacción, pues es una cuestión primordial. Y para tener una redacción de calidad, como habíamos visto antes, cualquier investigación requiere tiempo. Esa es la medida fundamental. Entonces, recuerden de la clase pasada, o de una de las clases pasadas, cuando hablábamos del tidyverse, una de las cosas que mencionamos en su momento, déjenme buscar esa clase, fue esta de acá, una de las cosas que hablamos en su momento era que permitía acá, o tenía en su conjunto una serie de paquetes. Y ya vimos con cierto detalle el paquete dplyr, que era el paquete de manipulación de datos. Bueno, nos falta una parte de esta, pero ya hemos visto una buena parte. Y ahora vamos a ver el paquete o la herramienta de R dedicada a la visualización y análisis de datos. Esta herramienta, que es muy potente, es una de los primeros paquetes con que cuenta R, y podemos darnos cuenta de que principalmente nos garantiza cierto nivel de potencia en la capacidad de información gráfica. Tiene un montón de aplicaciones, un montón de extensiones, que lo ideal es que uno vaya conociendo y que pueda aplicar en su momento según se requiera. Si nos fijamos un poquito acá, bueno, aquí hay dos índices, tengo que borrar uno de los dos de la presentación, pero en fin, si nos fijamos un poquito acá en el paquete ggplot2, una de las principales ventajas es la capacidad que tenemos de interactuar, de hacer que los elementos de mi base de datos interactúen para presentarlos en un gráfico. En este caso tenemos una serie temporal, aquí está, y se pone la fecha y se resalta el color de, digamos, los datos que se consideran atípicos, y además eso se combina con otros gráficos. Dado que yo puedo trabajar esto en R, esto me da una herramienta súper importante para yo poder automatizar tareas, automatizar reportes y mejorar la presentación gráfica de esos
de esos reportes. Entonces, si vamos acá, permítanme saltar un poquito para no tomarles mucho el tiempo, pero ustedes después pueden leer esto detenidamente. Si vamos acá a este ejemplo preliminar, lo primero es que nosotros vamos a ver que necesitamos activar la librería de ggplot2, porque esta librería es la que contiene el conjunto de funciones útiles para el caso. Y si vamos a internet, vemos que hay un montón de guías o series de ejemplos, fíjense acá, que me permiten a mí acceder a ejemplos relacionados con los gráficos con los que yo estoy trabajando. Y si yo voy a presentar ese ejemplo en un reporte, imagínense que me piden una práctica determinada, yo no puedo hacer todos los códigos y posteriormente ver qué sucede con esa práctica. No. ¿Por qué? Porque si tengo un error, como lo he dicho anteriormente, no puedo adivinar o descubrir mejor, para no estar adivinando, dónde tengo ese error. Por eso me causa a veces mucha, digamos, frustración cuando alguien me dice que no me corre el código. Pues se supone que nosotros tenemos o estamos en la posibilidad de conocer cuál fue la parte de mi código que me dejó de funcionar. Cuando queremos crear un reporte en R Markdown, nosotros vamos acá a la opción File, vamos acá a New File. Claro, luego de que hemos instalado el paquete de R Markdown, como ustedes podrán ver en internet, y vamos a decir, bueno, yo quiero un nuevo R Markdown. Otra acción muy importante que lamentablemente no vamos a poder ver en el curso es esta de Shiny, que es el desarrollo de aplicaciones web, que es súper útil, está súper, digamos, en desarrollo, volviéndose cada vez más popular. Pueden tirarle un ojo a eso, hay mucho material en internet. Entonces, cuando vamos acá a R Markdown, seleccionamos el título. Bueno, vamos a ponerle test 1. Imaginemos el autor. Y noten acá que nosotros tenemos esta opción. Primero de generar un Shiny, el Shiny en caso de que quisiéramos. Bien. Y en caso de que, digamos, pudiésemos generar una presentación, el Beamer, que es la que yo utilizo para hacer las presentaciones de clase, o también la pudiera generar HTML, que sale como que si fuera una página web. Pero para nuestros fines también nosotros podemos generar la HTML, que es como más flexible si tengo una tabla grande, un gráfico grande, el PDF y el Word. Cualquiera de las tres alternativas me van a ser útiles para yo generar mi proceso. Y cuando yo les doy acá a OK, noten que aparecen acá el show, que es la parte donde yo inserto el código. Fíjense, déjenme quitar esto de acá. Déjenme quitar esto. Imagínense, si yo voy a redactar un texto y yo voy a ponerle un título, digo, capítulo 1, bien, y voy a ponerle, digamos, un subtítulo, digo, intro, y aquí le pongo texto. Hola a todos. Bien, y aquí le pongo texto. Noten, aquí yo podría poner las preguntas y también podría poner acá debajo las respuestas. Entonces, si yo coloco acá entre un paréntesis, me va a dar una cursiva, perdón, entre un decimal, oye, entre un asterisco, y si coloco entre dos, me va a dar 2. Y aquí ya cuestiones como tamaño de letra, color y otros formatos, pues hay un montón de materiales en internet que me permiten. Entonces noten, acá estas opciones yo la puedo eliminar y decirle, mira, acá adentro yo voy a tener un código R. También si necesito insertar otro, yo puedo copiar ese y copiarlo debajo, o yo pudiese darle por acá a insertar y acá le digo insert. Noten acá que también tengo la posibilidad de insertar códigos de Python e insertar códigos de SQL. Entonces noten acá, yo voy a primero activar mi librería de ggplot2, que es lo primero que necesito. Bien, entonces acá en library, le digo ggplot
ggplot 2 y activo inmediatamente la librería. Entonces, si cuando quiero ejecutar, para que, fíjense que yo corrí mi código acá adentro y revisé que no tenía un error. Bien, bueno, no tiene un error, ahora yo puedo acá ejecutar, me va a pedir que lo guarde. Vamos a guardarlo acá mismo y vamos a llamarle prueba. Prueba. Guardamos la prueba 1 y salvamos. Entonces, noten acá, fíjense, que en la parte de consola, en la parte de reproducción de Markdown, entonces se ha generado acá un reporte tipo PDF. Fíjense acá, un reporte tipo PDF donde tengo el capítulo, el intro, cursiva y negrita, con lo que yo he hecho hasta ahora. Noten que acá sale un mensaje. Si yo no quiero que ese mensaje salga, yo tengo dos posibilidades. Una es, me coloco acá arriba y fíjense acá, en esta parte de acá donde tiene de modificar el chunk, yo le puedo dar acá y les digo, miren, ver mensaje, aquí le puedo dar que sí y aquí le puedo dar que no, fíjense. De no ver los mensajes y también yo suelo quitarle el warning de acá para que no me dé aquellos mensajes no me dé aquellos mensajes de error. Entonces, si yo lo ejecuto ahora, acá, fíjense, pues noten ahora que aquí ha salido toda la parte relacionada con el informe de forma automática en un documento PDF. Si quieren modificar algún formato, bien, o alguna fecha, bueno, pues podrían cambiar el nombre acá. Hay una serie de funciones. Si se ven una que ya acá está hecha, que es una de las presentaciones del curso, está el tema del color de los enlaces, el formato de las fechas, el autor, el título, el subtítulo. Bueno, eso va a depender si quieren cambiar el tema por un tema ya predefinido, es decir, una plantilla, también pueden cambiarla. Eso va a depender ya en la medida en que ustedes estén avanzando y que estén buscando con el texto puntual. Algo muy importante es que si quieren cambiar la salida de su consola, pues lo que tendrían que hacer es modificar esto de acá y ponerle Beamer, ponerle HTML, Word, según ustedes la salida que estén buscando. Entonces, siguiendo con ggplot, vamos a cerrar esto de acá. Siguiendo con ggplot, fíjense que desde mi punto de vista, según los cursos que he tomado de esto, vamos a tener 4 elementos fundamentales para ggplot. Acá, dentro de esos 4 elementos fundamentales, déjenme, bueno, lo del tema lo veo ahora, pero primero está la data con la que vamos a trabajar. Entonces está la data, en este caso, la data que vamos a trabajar es iris. Bien, recuérdense, el primer paso siempre es hacer un estudio, digamos, de las características de mis datos. Yo voy a suponer que ese estudio se ha hecho por una cuestión de tiempo, pero es todo el estudio exploratorio que vimos antes. La distribución de las variables, los datos atípicos, si tiene valores perdidos, las categorías, los promedios por categoría, son todas unas cuestiones que nosotros deberíamos de conocer antes de realizar un análisis con mis datos. Entonces aquí vemos 2 ejemplos de 2 cuestiones que vemos antes. Entonces decimos los formatos de mi base de datos son los siguientes. Entonces si yo vuelvo y ejecuto el código con el que estoy trabajando, noten ahora que aparece acá el resultado de R, y los códigos. Hay otras opciones que pueden buscar en internet, que es si yo quiero que solamente aparezca el código, o si quiero que aparezca el código y la salida, o si quiero que solamente aparezca la salida, o si quiero que no aparezca ni el código ni la salida, que yo lo puedo modificar a mi gusto. Por lo general ahora nos vamos a quedar que aparezcan ambos. Entonces noten acá
Noten acá con los elementos que estamos trabajando, que lo que está acá arriba. Primero tenemos la data, es iris. Entonces sacamos el pipeline que habíamos visto antes. Recuerden que ese pipeline no está en el paquete ggplot2, sino que está en el paquete dplyr. Por ende, necesitamos activar ese paquete también para que no nos dé un error. Una vez tenemos ya el paquete disponible, entonces ahora utilizamos la función ggplot2. ggplot. Noten, chicos, en este ejemplo que está acá, en vez de poner la data de acá fuera, se puso acá adentro, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Entonces, trabajando con las funciones ya del paquete, para las variables las vamos a colocar o se colocan siempre, no puedo decir si siempre en el paquete van dentro de la función AES, pero casi siempre dentro de la función AES. Y dentro de AES le especificamos cuál variable va a aparecer en el lado Y y cuál variable va a aparecer en el lado X de mi gráfico. Entonces noten acá, fíjense, según lo que he visto, como cuando se creó la función no existía el comando, el pipeline que hemos utilizado antes, o el pipe como yo le digo, no se coloca acá, sino que cuando vamos agregando una sección, damos con el signo de más. Entonces hasta ahora tenemos la data y acá le indicamos con cuáles son las variables de la data que queremos crear. Entonces en el paquete guión lo que vamos a hacer es, fíjense, si damos acá el guión bajo, acá, guión bajo, noten que aparece una serie de gráficos. Bien, todos esos gráficos son distintos tipos de gráficos que están disponibles todos en ggplot2. Entonces, en función del que nosotros queramos, vamos a cambiar ese gráfico. Entonces, le ponemos acá point. Bien. Y finalmente, fíjense que hasta acá vamos por el guión. Y finalmente, hasta acá yo lo hubiese podido generar mi gráfico. Si le doy sombrero y le doy control enter, falta activar esto de acá. Fíjense que ya apareció mi gráfico. Finalmente, yo puedo cambiar el tema del gráfico. Recuérdense que hay temas relacionados con Stata, con The Economy. El tema va a depender de tanto, si es un tema personal, si es un trabajo personal, va a depender de tus gustos y preferencias, ya si es un trabajo institucional, va a depender de las características o las directrices que te coloquen desde la institución donde tú estás trabajando, mínima. O sea, aquí colocamos otro tema. Y fíjense acá que se cambia el formato, que es el mismo formato que se está presentando en el trabajo. Entonces, siempre vamos a tener presente estos 4 elementos. La data como tal, las variables con las que voy a trabajar, el guión, que es el tipo de gráfico que voy a querer, y el tema. Aquí, permítanme un segundo, yo abrir esta es una de las clases que vienen, que tiene algo que es muy interesante y que le puede ayudar si estamos trabajando el tema en, ver dónde está el primer gráfico, si estamos trabajando el tema en un informe, permítanme acá, fíjense, si nosotros colocamos acá adelante un set de temas, acá, en nuestro informe, aunque le digamos que no salga, ya no tenemos que especificar el tema en cada uno de los gráficos que hagamos hacia adelante, sino que todos los gráficos van a tener ese tema seleccionado utilizando el set de temas. Es muy importante porque a veces nosotros podemos tener un paquete de nosotros donde creemos temas intencionalmente para los gráficos según nuestras necesidades, tipos de letra, tamaños de los ejes, etiquetas, y que lo pongamos como default para que la librería siempre me utilice ese tipo de temas. Si ya yo terminé con esas instrucciones, vamos a decir que esa es la pregunta 1, y ahora le daría, vamos a decir que esta es la 1, intro 1. Y ahora fuera la pregunta 2,
Acá arriba yo puedo ponerle un montón de opciones que depende del gráfico, si lo quiero alineado, de qué tamaño lo quiero, pero eso ya depende. Siempre googlearlo según sus necesidades. Entonces voy a la pregunta 2. En la pregunta 2, si quiero insertar otro código, pues voy acá a Insert de nuevo y le doy acá a R. Otra opción es que esto de acá, yo siempre lo voy copiando acá adelante para poder trabajar con lo que con lo que esté haciendo. Hay algunos elementos fundamentales o algunas opciones que ustedes ven que acá con el signo de más podemos agregar fácilmente a nuestro programa, como es el caso de acá de las etiquetas del eje, por ejemplo en XLab y dentro de comillas podemos ponerle el eje de las X, el eje lever de las Y, o en GGTitle podemos ponerle acá el tema, seminario, que es el título al que nos estamos refiriendo. Si vemos más ejemplos más adelante, poco que mucho, podemos ir viendo cómo ir cambiando los elementos. Por ejemplo, yo quiero modificar la posición de una leyenda, pues googleo, modificar posición de una leyenda en ggplot2 y vamos viendo el código, cómo hacerlo. Si yo necesito hacer eso para cada uno de los gráficos de un informe, pues lo ideal es no es ir gráfico a gráfico, sino preestablecerlo en el set de tema al inicio de mi texto para que ya de forma predefinida yo pueda tener todos los formatos de gráfico con los que yo necesite trabajar a lo largo del documento. Noten acá que en esta segunda opción, en este segundo gráfico que tenemos por acá, pues la idea es generar un histograma. Aquí tenemos la variable i, la variable i, que es sobre la longitud del sépalo. Y fíjense que ahora yo no lo estoy colocando la data fuera como hicimos antes. Se notan que estaba acá y luego con el comando py, sino que está dentro de la misma función ggplot2. Y noten también que ahora estoy cambiando. En vez de generar un gráfico de punto, estoy generando un histograma. Y cuando ejecuto, pues bueno, mira, aquí aparece mi función. Vamos a cambiarlo esto a X para que seguro me aparezcan horizontales. Bueno, aquí tengo mi función y fíjense que aquí le estoy poniendo un color. Si yo lo cambiase aquí, bueno, me sale sin color. Todas esas opciones van a ir cambiando en función de lo que ustedes vayan necesitando. Noten que yo voy corriendo paso a paso en vez de irlo ejecutando. Y posteriormente, cuando ya yo estoy seguro que corre, entonces lo ejecuto. Si yo quiero seleccionar los gráficos, o quiero seleccionar ese gráfico, tener el mismo gráfico para un conjunto de categorías de mi base de datos, entonces utilizo el file wrap, que lo que me hace es, si pongo aquí la tilde, recuerden, shift y la letra que está encima de tab, y le pongo acá una categoría, lo que hace es que me segmenta mi gráfico, noten, por cada una de las categorías. Recuérdense que acá hacemos una tabla de especie. Esas son 3 categorías que están en mi base de datos. Entonces aquí, ya así para que no se acumule tampoco tantos códigos sin ejecutarlo, porque no solamente puedo tener errores en el código, como parece que sucede aquí, también puedo tener errores en el texto. Vamos a ver qué sucede. Entonces me dice que el objeto especie no es encontrado. Acá, fíjense que primero, tuve un error, vi que decía acá no es encontrado y posteriormente vi en qué comando era que decía, pues yo estoy usando especie acá abajo y estoy usando especie acá. Recuérdense que como no hemos hecho un attach de la base de datos, necesitamos indexarlo. Vamos a hacerlo de nuevo. Noten cómo es muy común que los códigos, la primera vez que se ejecuten, den algún tipo de error. Inclusive hay un meme muy famoso que el tipo dice, corrió el código bien, dice, no, eso debe de tener un error en algún lado. Entonces, noten acá la salida que se me ha
se me ha generado, aquí vengo a las categorías, entonces aquí tengo el mismo gráfico, pero aquí está más, aquí está por categoría. Acá hay una opción, déjenme ver si logro presentársela, porque a mí me pareció muy importante y está referida al tamaño de los gráficos. Fíjense, es esta opción de acá, uno la coloca delante, hacia acá adelante, y se para con una coma y te dice qué porcentaje de la pantalla o va referida al tamaño del gráfico como tal. Pues si nosotros entendemos que el gráfico que estamos generando es un gráfico muy grande, entonces ahí nosotros podemos, fíjense que el gráfico sale más pequeño ahora, aunque no está centralizado, pero tenemos gráficos más pequeños por si nosotros entendemos que los gráficos que estamos generando son gráficos muy grandes. Finalmente, podemos tener otro ejemplo acá del Ghostplot, que es un gráfico de barra que vamos a utilizar en clases adelante para estudiar independencia. Acá, entonces noten, yo lo que hago es que muchas veces en vez de insertar, y eso depende cómo ustedes se lo encuentren más cómodo, copio el mismo gráfico y noten acá que me fijo acá cuál elemento tengo. Aquí ve que tengo que decirle, en el caso del Ghostplot, por cuáles variables es que voy a agregar. En el eje X, esta es una variable categórica o una variable, digamos, cualitativa. Y acá, cuál es la variable que voy a tener en Y, que es la variable numérica que continua o discreta, que voy a representar en el gráfico. Entonces, ahora, noten acá, yo voy a hacer, en vez de un histograma, ven, yo voy a poner un boxplot. Aquí, como en los casos anteriores, una recomendación muy útil es que nosotros, digamos, podamos buscar ejemplos de estos tipos de gráficos en Internet y poder ir trabajando según nosotros lo necesitemos. Entonces, yo corro el gráfico acá. Noten que lo corrí acá y no ejecuté el código completamente. Vamos a ponerle que este tenga un 70% para que salga un poquito más grandecito. Y si yo quiero acá rellenarlo con colores, bien, aquí le pondría fill. Bien, noten que la leyenda aparece acá arriba, pero que yo pudiese, vamos a buscarlo, yo nunca me recuerdo alguna opción para modificar la posición de la leyenda. Entonces aquí en la misma hoja que tenía lo encontré, pero por lo general yo lo que hubiese hecho es que lo hubiese googleado. Legend Position ggplot2 en R o posición de la leyenda en R, usando el traductor o algo. Por lo general yo lo busco en inglés porque hay muchos más ejemplos de los que se pueden encontrar en español. Y yo no soy experto, yo leo un poco machucado el inglés con el tema del inglés, pero tú viendo los ejemplos de los códigos y viendo, digamos, la salida, pues un poco intuitivo. Inclusive, chicos, hay ocasiones en los que yo no busco, digamos, ni siquiera el gráfico como tal, sino yo pongo boxplot y lo busco acá, lo busco como imagen. Es decir, no busco código, sino que busco imágenes como tal, eso yo lo he utilizado, y viendo las imágenes, entonces digo, sí, esto es algo así, es que yo estoy buscando, o algo de este tipo, es que estoy buscando, y luego me inserto acá a los códigos. Pero en fin, les digo, todo el avance que se tenga en el paquete ggplot2 en gran medida va a depender de lo que nosotros estemos buscando. Aquí les dejo algunas actualizaciones o algunas cosas que nosotros podemos ver, digamos, como ejemplos de los gráficos y algunas aplicaciones que yo he utilizado con frecuencia. Espero que cuando les pase ya esta diapositiva pueda tener esto más completo. Noten aquí que esto es un tipo de serie de tiempo, es un paquete adicional muy útil porque permite, fíjense, representar o resaltar ciertos valores de mi base de datos
de forma muy muy sencilla. Entonces noten acá, ya entrando en algunos ejemplos, acá debajo yo lo que les dejo es ejemplo. Ya fíjense que esta siempre en la primera parte lo que hace es que trabaja la base de datos, ve cómo primero es ver qué librería necesito y qué base de datos estoy utilizando y hacerle un view a la base de datos porque necesitan conocer su base de datos antes de empezar a trabajar con el ggplot2. Entonces noten que ya aquí lo que está haciendo es la base de datos ggplot y siempre aquí va, digamos, cambiando el guión que se utiliza. Siempre cambiando el guión que se utiliza. Entonces, noten que el primer ejemplo es un gráfico de barra que lo podemos utilizar para como un histograma de frecuencia, pero con esta cosa, con la escala del eje X que sea discreta, lo podemos utilizar para contar la frecuencia simple o relativa de la cantidad de veces que una clase determinada aparece. Acá arriba ya esto lo hemos visto, lo que está haciendo es que como tiene muchos estados, la base de datos se está quedando con estos estados únicamente para tener solo una representación de esos estados. Si bajamos acá, vemos que con Core Flip lo que podemos hacer es cambiar la orientación de las barras de verticales, de horizontales, de verticales sí, a horizontales. Y utilizamos el comando forcat, esta es una nueva librería, y utilizamos esta función, acá, fíjense que esto es lo nuevo que estamos agregando a lo que teníamos antes, y dentro de esa función le ponemos el nombre, pues lo que hace es que ordena de mayor a menor las frecuencias que aparecen. Hubiésemos podido cambiarle las etiquetas, noten que aparecen estas etiquetas por default, pero lo vamos a dejar así por el momento. Aunque noten que si vemos lo que vimos anteriormente, solamente con la función xlab e ilab, que son estas de acá, hubiésemos podido cambiar el nombre de las etiquetas a las etiquetas que entendamos sean más representativas o ayuden. Y aquí se van dejando otros ejemplos para agregar esos números, para cambiar colores, para que el color cambie según sea positivo, sea negativo. Y aquí lo que están viendo es que estamos combinando las funciones que vimos antes del ggplot2 y, por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es, noten, creamos una variable que se llame por debajo, por encima de la media, fíjense que se llama múltiplo, que es un if-err, que si es menor a 0, si está por debajo de la media, recuerden que esa fue una variable de escala, si es menor a 0, ponle por debajo, y si es mayor, ponle por encima. Entonces todo eso lo ordena y lo guarda en algo que se llama data6. Luego, carga aquí la función data6 y dice, bueno, hazme un gráfico por cada estado de la variable z media. Recuérdense que z es una variable de escala que hemos utilizado anteriormente que te dice qué porcentaje de los datos está por encima o por debajo del promedio. Perdón, qué porcentaje no, te dice qué rango de datos, digamos, en términos de desviaciones estándar, a cuántas unidades en términos de desviaciones estándar está una variable por encima o por debajo del promedio. Entonces le decimos acá, fíjense, de los estados que tenemos acá presentes, fíjense, crea una etiqueta que es z media y luego acá, cuando dice -bar, que es una variable de vale, dice, bueno, mira, dentro del color acá, dentro del color, esto es lo importante de acá, el relleno del color de esas barras es igual a múltiplo. Es decir, que según el valor que esté asumiendo múltiplo, eso puede cambiar de positivo a negativo o de 0 a 1. Entonces, este color de acá va a cambiar en función de eso. Ese gráfico completo, noten acá que se está guardando en algo que se llama G4, es decir, el gráfico completo lo podemos guardar en esa herramienta y luego agregar algo. Lo que me estoy refiriendo es, imagínense, este gráfico lo habíamos hecho. Imagínense, hacemos ese gráfico, luego ese gráfico lo guardamos en algo que se llama G1. G1 es igual, déjenme cambiarle el idioma a esto para sacar los símbolos más fáciles, es igual al gráfico que habíamos hecho antes. Entonces ahora decimos G1 más algo.
Entonces noten que si corremos esto de acá, primero tenemos este gráfico, bien, tenemos este gráfico, luego tenemos este gráfico que no se imprime, eso no se guarda en ningún resultado, y después al gráfico G1 que habíamos guardado anteriormente, le agregamos esta opción o cualquier otra opción que nosotros entendamos que sea necesaria para guardar o para generar ese tipo de, para generar el gráfico que uno entienda que sea necesario. Entonces, si seguimos adelante, aquí se ven otros ejemplos, bien, las escalas, otros tipos de gráficos que ya ustedes pueden ver más detenidamente, y así sucesivamente. Eso lo vamos a tratar un poco, pero es más en función de que uno vea y vea el tipo de gráfico que exista. Algo muy importante en esta clase es que esta presentación es, bueno, aquí no tiene la fecha, déjenme ver acá de cuándo es esta presentación, porque dice de hoy, porque yo he cambiado algunas cosas en el día de hoy, pero la presentación original que yo hice con Noel en aquella época, vamos a ver, fue del 21 de octubre de 2019, ya tiene un año, y a la velocidad que va esto, muy posiblemente muchas de las cosas que están hechas en esta presentación hayan cambiado o existan formas más sencillas de hacer. Por eso, muchos gráficos, si le están dando problemas, lo ideal es que podamos o que ustedes vayan a internet y en internet busquen ejemplos alternativos para resolver cualquier problema que les surja. Entonces, fíjense, ya tenemos más código. Lo que hacemos es que volvemos a ejecutar el programa hacia acá. Déjenme cerrar este, que es el viejo. Volvemos a ejecutar el programa y acá me aparece. Fíjense que cuando aparece, por lo general, la revisión de la literatura yo lo hago en el PDF porque es más fácil de hacer, perdón, de que revisión de la literatura, la revisión de la redacción la hago acá en el PDF porque es mucho más fácil de hacer. Y recuérdense que todos estos gráficos tienen que tener un título debidamente numerado y con la referencia temporal que se refiere y una fuente indicando de la base de datos de donde yo obtuve mis, de donde yo he obtenido mis documentos. Entonces, acá, si seguimos adelante en el gráfico, podemos ver que la presentación lo que pretende es más que enseñar ggplot2, porque ya como ustedes vieron un video de esto, hay un montón de literatura y de muy buenos libros, ahí está el de Hagley, que ayudan mucho a uno poder manejar y tener y acceder a las fortalezas y a las potencialidades de este gráfico. Aquí lo que le voy dejando es más gráfico. Fíjense, aquí hay algunos tipos de temas que ustedes pueden utilizar en su gráfico. En el gráfico, por ejemplo, de las variables, tenemos el gráfico de correlación que ya vimos anteriormente cuál es. Y en ese gráfico de correlación, que fue este que vimos acá de Iris, recordemos nosotros que nosotros podemos, este de acá, tener una correlación determinada entre variables. Fue este de acá, si no estoy mal, pero puede ser que estemos interesados, vamos a ponerle 3, que se vea que es como una 1.1, estemos interesados en, digamos, relación por clases. Asimismo, como ahorita en media, en el tema de este, fíjense, yo copio esto de nuevo. En el tema de las barras, le pusimos que cambie de color según estuviese por debajo o por encima. Yo copio mi código. Y cuando copio el código, yo por maña, ¿verdad? Lo primero que hago es que verifico que funcione. Note que le voy dando acá para verificar que funcione. Lo que me va a ayudar eso es a yo saber inmediatamente si tuvo un error. Bueno, yo sé que fue en ese código, eso reduce el espacio de búsqueda y por ende incrementa mis posibilidades de éxito. Entonces, aquí fíjense, lo que hace es que le agrega el factor. Lo estoy haciendo con esta otra variable. Bien, entonces agrega esto que dice color. Vamos a agregarlo solamente hasta acá, color. Cuando colamos color, fíjense que está dentro de la función estética.
que es el A, es este. Cuando lo pongo dentro de acá, yo le voy a decir que el color que yo quiero que me segmente es por especie. Fíjense que yo por maña, ustedes pudiesen escribir el nombre, yo ya lo escribí el nombre, suelo copiarlo y pegarlo porque eso, bueno, me puede ayudar a evitar tener error. Entonces noten acá que estoy haciendo el análisis de correlación, pero me está cambiando de color. ¿Según qué categoría? Según especie. Entonces yo puedo tener un análisis de correlación condicionado a los subgrupos, porque recuerden que puedo tener una relación totalmente inversa a la relación global. Recuérdense la paradoja de Simpson que vimos por allá adelante, por una de las primeras clases de esta asignatura de seminario de investigación. Aquí vemos cómo agregarle una recta de regresión. Entonces noten acá que si yo le coloco esta opción acá debajo, aquí ven cómo se le cambian el color a los puntos. Repito, todas esas cuestiones no son cosas que se vayan a aprender de la noche a la mañana, sino que uno va modificando según las necesidades que tenga. Noten ustedes algo interesante acá. Vamos a borrarle esto. Primero, si yo tengo el gráfico acá, este gráfico, puedo agregar, fíjense, agrego un comentario acá, me va a aparecer en el texto que le digo agregar la recta de regresión. Yo puedo hacerle acá, ponerle este argumento de acá, que es anidando las capas, combinando tipos de gráficos. Aquí fíjense que yo estoy utilizando otro guión para que agregar el método LM. Noten acá lo que sucede. Vamos a correr hasta acá. Vamos a correr hasta acá. Y ahora esperamos se ejecute. Y cuando se ejecute acá, fíjense, cuando se ejecuta ya yo sé que volvió hacia atrás. Aquí se agregó una recta de regresión a todos mis datos. Ahora noten acá, chicos, si yo agarro y le pongo ese comando, luego de que ya yo le he dicho que me segmente esta información por color, recuérdense, si yo lo pongo debajo de este gráfico y le pongo vamos a hacerlo con los tres, para que una imagen vale más que 1000 palabras. Si yo agarro y lo tomo acá, noten acá, lo tomo acá, y agarro esta opción y la coloco debajo, me va a repetir lo mismo, pero va a ser una especie de by group. Fíjense que ahora estamos obteniendo la recta de regresión. Yo creo que acá no estaba así, no. Me va a obtener la recta de regresión para cada una de las categorías con las que estamos trabajando. Vamos a ejecutarlo para verlo en el PDF. Recuerden, siempre vamos a ir ejecutando nuestros códigos por si tenemos un error, poder ver inmediatamente dónde ha sucedido ese error. Si yo lo hubiese hecho, fíjense chicos, que esa es otra opción, fíjense cómo aparece acá. Si yo lo hubiese querido ver no en el mismo gráfico, sino en gráficos separados, vamos a ver acá. Recuerden que esto me puede dar error porque yo estoy improvisando un poco sobre la marcha, porque la presentación al final ustedes la tienen ahí. Yo hubiese colocado esta variable acá antes, fíjense, antes de agregarlo. Y primero lo corro acá, fíjense, para confirmar de que sí ha funcionado. Y acá noten cómo tengo el gráfico para cada una de las categorías y esperemos yo pueda agregar esos ejemplos a la presentación antes de colgársela en la página en la página del curso. Entonces noten que ahora yo tengo las tres relaciones en un mismo gráfico o puedo tener las tres relaciones en gráficos distintos. Hay en ocasiones, chicos, que uno quiere combinar distintos gráficos y se ven feos porque esto usa la misma escala para cada gráfico, porque eso ayuda en parte a la comparación. Entonces hay una opción que es de Scar Flip, que uno le puede cambiar la escala para que cada gráfico use su escala de forma particular. Entonces, siguiendo y viendo, chicos, que esto es una cuestión mucho de
de jugar con los argumentos que tengo disponibles para mis gráficos. Noten que hay otras opciones acá en el gráfico de dispersión, como cambiarle el color en función de una variable o en función del set de colores que tenemos predefinido. Por ejemplo, ustedes notan como un mamey, una especie de mamey oscuro, no sé bien el color del banco, como un dorado, ¿verdad? La mujer no se rían de mí, como un dorado. Son una escala de colores que se necesita. Entonces tú puedes hacer un set de colores y definir esos colores al inicio de tu trabajo. ¿Para qué? Bueno, para tú poder, en función de esa definición, usar los colores institucionales, es una opción. Usar el tipo de letra institucional. Noten que aquí cambiamos el tema. Fíjense, cambiamos el tema. Aquí hicimos lo de obtener la línea de regresión para cada grupo, que ya lo habíamos visto antes. Y noten acá se agrega algo nuevo, que es sobre el título de la leyenda. Y le dice, bueno, el título de la leyenda yo lo quiero en blanco. Noten que acá, fíjense, acá aparece el título de la leyenda. Le estaría quitando eso para que solamente aparezca aquí la clase. Y así sucesivamente. Podemos quitar la leyenda, podemos quitar el título, en fin. También pudiésemos, utilizando la función, el argumento site dentro de la función AES, pudiésemos fácilmente hacer que el tamaño de los puntos dependa de una variable en específica. Por ejemplo, decir, bueno, esta es la longitud del pétalo acá adentro, pero ahora vamos a ponerle esto en algo nuevo. Bien, solamente para que se vayan recordando el uso del programa 1.2 site. Vamos a copiar después acá arriba podemos copiar esto. Vamos a necesitarle el encabezado. Y siempre que tengan el encabezado, recuérdense copiar la parte de abajo, lo que cierre ese encabezado. Siempre, chicos, noten acá que si eso tiene un espacio, deja de reconocerle los códigos de manera correcta. Entonces vamos a utilizar aquí otro color, que es la variable site, o el argumento site, perdón. Y dentro del site vamos a ver longitud del sépalo. Vamos a ver una de las variables que estén, los argumentos que estén disponibles para mi base de datos. Perdón, vamos aquí donde se están generando mis datos, que es en este PDF. Porque acá arriba, quiero ir ahí, porque acá arriba noten, están, fíjense que acá arriba aparece el nombre de las variables que tengo disponibles en mi base de datos. Entonces, como aparece el nombre, yo quiero ver, lo voy a colocar acá dentro de la variable site. ¿Y qué va a hacer? Esta es vamos a poner la longitud del pétalo, que es esta de acá, en vez de sépalo, la del pétalo. Lo que va a hacer es que los puntos asociados con esa variable van a ser un poquito más grandes. Y antes de ejecutar el código, corro esta parte de acá, fíjense, para asegurarme de que unos puntos aparezcan más grandes que otros. Aquí, lógicamente, fíjense, me aparece esta variable de acá. Yo lo que haría sería buscar en internet, entonces, cómo hago que esta leyenda de acá no me aparezca. Entonces, noten, chicos, que en lo adelante lo que va haciendo acá es una serie de ejemplos, por ejemplo, de cómo agregar una línea vertical, cómo representar dentro de un gráfico un área determinada, cómo combinar gráficos dentro de un solo, distintos tipos de gráficos, cómo tener gráficos distintos por continente, estos gráficos de matrices de correlación, gráficos de series temporales con G-Online, esta. Fíjense, en X tengo las fechas y en Y tengo las líneas, y noten que aquí lo único que está haciendo es creando un filtro para representar un único país en mi serie de gráficos. Y hay un montón de ejemplos. Aquí represento varias series, solamente selecciono varios países
y hago que el fill lo haga por country. Recuerden que el fill aquí en este caso funciona como un by group. Son una serie de ejemplos, chicos, que les voy dejando acá. Acá para representar, fíjense que lo único que hace es que utiliza la función ggLight, que es la que gghighlight, que es la que le he dejado allá arriba en los anexos, que hay un montón de ejemplos. Esta que está acá abajo, que me representa series o gráficos. Me tiene todos los gráficos en gris, pero aquellos que tienen un máximo de esperanza de vida mayor a 80, entonces me lo está poniendo en rojo, en colores distintos, y me está representando esos países. Todo eso son alternativas que, viendo los gráficos con lo que uno está trabajando, entonces puede, digamos, irse especializando en esos tipos de gráficos. Entonces, aquí vimos el ejemplo del histograma que habíamos visto antes. Y hay muchos ejemplos del ggplot, del boxplot que habíamos visto. Está el tema del qqplot que no lo habíamos visto antes, pero ustedes fijan, el ejemplo es muy fácil. Solamente tengo que identificar mi base de datos, cuáles variables son cualitativas, cuáles variables son cuantitativas, y modificar. Y finalmente, chicos, tenemos dos extensiones que yo quisiera presentarles a ustedes. La primera extensión es muy útil. Si yo cambio este formato, en vez de PDF, le digo HTML, y fíjense, cambié el formato, pero antes de seguir inventando, de ponerme a correr código, yo lo corro con ese nuevo formato para asegurarme que no hay algo dentro de lo que yo he escrito que choque con ese código. Entonces, espero que se ejecute. Y acá está el mismo resultado. Noten que si lo voy a utilizar para página web, pero en un tema ya aquí como digamos, como de internet. Noten que hay muchas páginas de internet, muchos blogs que utilizan este tipo de formato para trabajar sus temas. Entonces, finalmente acá, este gráfico de acá, déjenme guardarle este grafiquito de acá, que es el segundo, este tercero de acá. Vamos a guardar este gráfico acá debajo. Vamos a poner una nueva sección que se llame Plotly. Hay una página en internet que me ayuda con eso. Yo sé que tengo que ponerle la parte de arriba. Y noten acá, lo primero es que como yo voy a utilizar ese nuevo paquete, lógicamente, estoy un poco perdido yo acá, lógicamente yo necesito activar ese paquete que está acá. Como necesito activar ese paquete que está acá, fíjense, acabo de activar ese paquete. Recuérdense que yo lo estoy activando porque anteriormente ya yo lo había instalado, el paquete como tal. Acabo de instalar ese paquete y guardo el gráfico. Vamos a llamarle gráfico 2. Recuérdense, como he guardado ese gráfico, noten acá, ese gráfico no se va a imprimir en mi pantalla. Lo que hago posteriormente es que utilizo ese gráfico 2, e imprimo ahora, fíjense, imprimo acá el gráfico. Y noten acá cuál es la ventaja de ggplotly. Lo que pasa es que en ggplotly que ahora tengo un gráfico interactivo. Si yo lo ejecuto acá, hay otros paquetes que me permiten tener gráficos interactivos, inclusive dentro de no dentro de HTML, sino dentro de un PDF, por ejemplo. Entonces, noten que acá se ejecutó mi gráfico. Hay esos gráficos que ustedes ven en internet que van año por año y se van moviendo. Noten acá que yo tengo el nombre de mis especies. Fíjense, si yo lo voy quitando, se me va poniendo una sola. Por ejemplo, son cuestiones que puedo ir haciendo con este paquete. Si hago de esta forma acá, puedo ir haciendo una especie de zoom de mis variables, de las variables que estoy estudiando, y así puedo ir moviendo, digamos, el gráfico según mis necesidades. Esa es la primera, digamos, opción. Aquí noten todas los paquetes, y tiene una página donde yo puedo utilizar documentos y ver un montón de ejemplos. Lo ideal en esto es que ustedes no esperen tener un problema de frente, sino que le dediquen un tiempo a ver ejemplos de estos gráficos en internet
y posteriormente trabajen con ellos. Entonces, finalmente, chicos, lo último que les voy a mostrar es la posibilidad de generar mapas. Si vemos esa posibilidad de generar mapas, nosotros lo primero que tenemos que hacer es generar los labels. ¿Cómo generamos los labels? Bueno, fíjense, vamos a la página de la Oficina Nacional de Estadística, donde están disponibles gratuitamente. Vamos a ver, porque cada vez que yo entro a esta página, me pierdo un poco, porque yo he cambiado esto de lugar varias veces. Y en la parte que se llama información geográfica, en la parte llamada información geográfica, acá, fíjense, vamos aquí, vamos a ver si lo encuentro. Se llama Sistema de Información Territorial o Geográfica. No sé cómo se estará, déjenme leerlo todo para no entrar donde no es. Vamos a entrar a este mientras tanto. Y vamos a seguir buscando aquí en servicios, Sistema de Información Geográfica. Esta es. La anterior le voy a dar hacia atrás. Y fíjense, aquí en Sistema de Información Geográfica le dije que esta gente viven cambiando esto. Yo no sé si cada vez que yo entro cambia, pero si ustedes se fijan acá, estaba aquí, por acá. Era diferente el acceso, no sé. Entonces, cuando ustedes entren acá, si mi internet me ayuda a no quitarle tanto tiempo, noten que va a aparecer algo de este tipo, shapefile. Los shape yo los necesito descargar y descomprimir. Una vez yo lo descargue, esperemos que esto suceda acá, yo lo descomprimo. ¿Dónde yo lo voy a descomprimir? En la carpeta donde yo tenga colocado mi directorio de trabajo. Noten que si ustedes van acá, van a ver todos estos temas de acá, estos documentos, BP Censo 2010, DM Censo 2010, todos esos documentos acá. Fíjense, no tengo el descomprimido acá. Quisiera descargarlo para que lo vean, pero está un poco lento. Cuando ustedes lo descarguen y lo descompriman, recuérdense que para saber en qué directorio, en dónde está el directorio de trabajo, ustedes utilizan la función getWD de Working Directory. Le dan acá y le dicen, mira, tú estás trabajando, el directorio que tú tienes por default es mis documentos. Porque acá en el texto yo no lo he cambiado. Bueno, aunque como estoy trabajando en R Markdown, utiliza como directorio la misma carpeta donde tengo el archivo que estoy generando. Entonces, noten, recuérdense que le llamamos a esto prueba 1, ¿verdad? Entonces, si yo voy a mi carpeta de acá, por aquí debo de tener un archivo, fíjense, llamado prueba 1. Yo copio ahí dentro todos los documentos o descomprimo el documento que yo acabo de bajar de la Oficina Nacional de Estadística. Quizá de aquí a que terminemos esto ha cargado, mi internet está muy lento. Entonces, luego que copio eso, necesito instalar estos paquetes de acá. Y luego que instale esos paquetes, bueno, pues el próximo paso es lo que hacemos siempre, paquete instalado, paquete adjuntado. Utilizar la función library para activar esos paquetes. Lo copio acá y activo todos esos paquetes. Recuerden, si acá copio acá, para que, recuerden, necesito hacer todos los códigos de R van dentro de un chunk. Entonces, noten, luego que he instalado eso, instalo los paquetes, fíjense que yo lo he logrado activar, activo mis paquetes, bueno, pues ya yo tengo los shapes o los paquetes que trabajan con este tipo de gráfico. Lo primero que debo de hacer es, recuérdense, cambiar el directorio de trabajo ¿hacia dónde? Hacia donde están los shapes. Donde está la carpeta donde yo descomprimí mis datos, fíjense, aquí están los datos descomprimidos, copio aquí mi directorio de trabajo. Entonces, cuando copio acá mi directorio de trabajo, lo llevo a R
lo llevo a R y recuérdense que para cambiar el directorio de trabajo, en caso de que no esté ahí, yo lo que les recomiendo es que lo copien en la misma carpeta donde esté su documento PDF o el documento que estén generando. Para cambiar el directorio de trabajo por ventana, creo que se cambia por acá, yo nunca lo he hecho. Bien, se cambia por unas opciones de ahí, no la voy a buscar ahora. Pero por acá se pone set WD y dentro de acá, paréntesis y comillas, colocamos el directorio de trabajo. Recuerden que esto aparece invertido, esos slash, necesitamos cambiarlo todos hacia adelante. Y luego que lo hacemos, pues ejecutamos nuestro código y cambiamos el directorio de trabajo. Luego que hacemos esos pasos, pues lo primero que necesitamos es cargar el archivo, los archivos que inician con, que terminan en .shp, que son los shape. Claro, en este caso, chicos, fíjense, estamos recuperando rec. Noten en sus documentos de shape que ustedes acaban de descargar que tienen acá shape a nivel de distrito municipal, shape a nivel de provincia, shape a nivel de secciones. Entonces, dependiendo qué datos ustedes vayan a insertar, ustedes van a cargar el shape, ya sea de municipio, de secciones, de provincia, y así sucesivamente. Noten que acá vamos a cargar acá el documento map, y si hacemos un plot map, lo que estamos haciendo acá es haciendo un gráfico sin datos, claro, de la región, de las regiones. ¿Por qué? Porque aquí lo que acabamos de cargar fueron las regiones de datos. Entonces, si esperamos que esto se acabe de ejecutar, y si no nos da un problema que uno tenga que solucionar, bueno, en lo que carga, recuérdense, miren, entonces llegamos a esta página, recuérdense que fuimos a ONE, servicios, información estadística, geoestadística nacional, y luego seleccionamos acá la parte de acceder a la información cartográfica nacional, que digamos, la ONE es un paso más innecesario, puedo tener eso abajo, porque no es que tú entras a un gran archivo, es decir, todo esto puede estar abajo y se viste un clip, pero en fin, entonces esto que está acá lo vamos a descargar. Ese archivo de acá lo descargamos, lo llevamos a la carpeta donde vamos a trabajar y lo descomprimimos. Luego, fíjense que yo supongo que me va a aparecer este plot map. Yo primero veo acá en R, veo que la ejecución estuvo interrumpida. Vamos a volverlo a correr para asegurarnos que no fue algún error, porque no hemos, en cierta forma, no hemos agregado nada. Entonces, noten acá que en lo que esto está volviendo a correr, que cuando hago un plot map, que fue este map de acá, que acabo de agregar, y fue lo mismo que hicimos, que yo hice por acá, al final de este código, bueno, está tapado. Cuando hago un plot map, pues entonces veo que me acaba de aparecer este gráfico con las regiones de la República, con las regiones, si hay algún problema, que habría que ver qué estaría pasando. Bueno, hay algo relacionado con los gráficos. Déjenme quitarle este de aquí, que yo sé que no funciona en PDF, y déjenme ver mi primera hipótesis, a ver si es algo relacionado con el tipo de salida que estoy obteniendo, porque si vemos acá en el ejemplo, en la página, en el documento que acabamos de hacer o que acabamos de ver del ggplot, que es el que tenemos acá, comunicación de datos con ggplot. Vamos a ver. Si vemos acá, fíjense, acabamos de hacer lo mismo. Lo único que noten acá, que acá yo tengo el map. Ah, bueno, ahora corrió. Ahora acá yo tengo el map. Lo único que acá abajo, acá debajo, y ahora corrió cuando lo cambié a PDF, parece que es un tema con lo de HTML. Le estoy diciendo que las imágenes sí me las pongo al centro, y fíjense, aquí sí funcionó. Y si vamos acá al PDF o al documento PDF que se acaba de generar ahora, noten que sí que apareció el gráfico de mapas.
Entonces noten que si seguimos estas instrucciones, ese mismo gráfico de mapas que nosotros tenemos, lo primero que yo hago es que hago map data. Lo que hace map data es que te dice en qué, cuál es la organización que siguen las regiones del país para ustedes poder saber cómo van a aplicar cada una de las, digamos, el orden de los datos. Saben que cuando inserten este vector de datos, que es la pobreza, pueden buscarlo en cualquier vector, pueden tener pobreza, ya ustedes saben que ese primer valor corresponde a la región norte. El segundo valor corresponde a la región sur y así sucesivamente. Entonces, luego que hacen eso, lo indexan a map, le pegan ese vector llamado pobreza, es ese que está acá, y lo pegan hacia acá, fíjense, acá, que es donde estamos trabajando en prueba 1, vamos hacia allá, lo pegan hacia acá y lo ejecutan para cerciorarse de que no dé algún error. Y fíjense, ahí salió el block map, pero ahora lo que vamos a hacer es, fíjense, vamos a hacerlo escalonadamente. Ahora, fíjense, recuerden que el fill lo que me va a hacer es darme un color para cada grupo. Lo vamos a copiar acá y acá vamos a correr solamente esa parte de acá. Como yo tengo pobreza insertado, ahora fíjense que tengo un mapa con la pobreza de cada una de las regiones. Los otros ya son ya son cuestiones, por ejemplo, si en vez de este naranja quisiera una tonalidad azul y si en vez de ese borde negro quisiéramos un borde blanco de mis gráficos, entonces lo hubiésemos pegado hacia acá. Fíjense que ahora yo corro el gráfico. Fíjense, ahora aparece este tipo de gráfico. En la presentación está movida la leyenda hacia adentro o hacia eso por una cuestión de espacio y que se ajusta. Si vemos esta entrada, que yo le dejé el enlace se lo dejé por acá arriba. Estos enlaces son interesantes que los vean para que puedan ver algunas de las potencialidades. Fíjense, aquí está en el tema de los mapas. Bueno, pensé que se lo vi mapas, míralo aquí, mapas, para que lo puedan estudiar. Noten que aquí yo puedo cambiar las tonalidades de colores, utilizar el blush. Recuerden que si los dejo así, va de menor a mayor. Entonces, si le pongo un menos, las tonalidades se invierten. En este caso que hicimos blush, los más oscuros son los lugares donde hay más pobreza. Si utilizo el signo de menos, entonces los más claros son los lugares donde hay más pobreza. Puedo quitarle los bordes. Todo eso va a depender de que ustedes quieran. Ponerlo blanco, fíjense. Utilizar un texto, aquí con el signo de más, utilizar un texto para que salga el dato de la pobreza de cada región. Combinar el texto para que salga el nombre de la región. O combinar aquí, fíjense, combinar el nombre. Primero crea una variable que es pegarle el nombre de la región y pobreza acá y luego para que salgan ambos. Entonces acá debajo yo lo que les voy es dejando un grupo de opciones, combinar gráficos, combinar mapas, un grupo de opciones para que ustedes puedan ir verificando y puedan ir trabajando. Se agregan capas para que tengan aquí el dato a nivel de provincia y a nivel de regiones, en caso de que necesiten, digamos, una representación típica, tener gráficos por provincia. Y estos son solamente algunos ejemplos. Hay un montón de ejemplos en internet, chicos, que es la principal fuente de ayuda y de aprendizaje. Entonces espero que esta clase adicional le haya ayudado a introducirse al paquete ggplot 2, al tema de los mapas y a las posibles extensiones sobre el mismo, además que tengan más claro cuál es la forma correcta de utilizar el RMarkdown. Pasen todos muy buenos días.